Hola queridos televidentes, hola Tomás, cuéntame cómo has estado esta semana. Muy bien Mari, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Bueno queridos televidentes, les cuento que hoy estaremos tratando sobre un tema súper importante, también muy interesante para los amantes a los caballos y es la alimentación en los equinos. Hoy tendremos un invitado súper especial que es experto en este tema, ustedes lo han visto en programas anteriores, entonces los invito a que sigan en la siguiente sección para conocer más sobre este tema. Así es, muchas gracias Mariana. Seguimos pues dándole el agradecimiento a todas las personas que nos siguen en redes, nos siguen en el transcurso de todos los programas. Gracias por todos esos buenos comentarios. A Cable Plus Televisión, recuerden que nos ven en la red Oriente TV. Nos pueden encontrar en Instagram como Fundación Corazón Equino, al igual que en Facebook o en cualquier red social. El número que aparece en contacto pues acá, perdón, en pantalla. También nos pueden contactar y prestos a todos los servicios que necesiten. Como dijo la compañera, el tema de hoy va a ser bastante interesante para todo el mundo que está rodeado de caballos, porque no tener un caballo es tener un perro. La alimentación, igual que en los humanos, es muy distinto. Hay dietas, hay varios tratamientos, hay vitaminas, hay cosas que debemos saber a la hora de tener un caballo. Cuando tenemos un caballo que viene de potrero, cuando tenemos un caballo que está estabulado, la alimentación varía mucho. ¿Cómo varía? Varía en el concentrado. Marcas de concentrado, ¿para qué sirve el concentrado? También tenemos el heno, ¿para qué sirve el heno? ¿Para qué sirve el pasto? A veces acostumbramos a darle sal a los caballos, ¿para qué sirve esa sal? La melaza, ¿para qué sirve la melaza? La cantidad de agua que se le va a administrar a un caballo, ¿por qué cambiársela? Entonces de esos temas es lo que vamos a tratar hoy, todo en el torno pues al caballo, en comodidad al caballo y a la persona obviamente, porque a veces generamos gastos innecesarios y a veces gastos que son necesarios. Entonces que nos acompañe este experto. Él es Felipe, que en programa anterior lo vieron en el tema de ontología, de chalanería también. Entonces vamos a que él nos abra este tema, nos profundice más sobre la teoría para que lo hagamos bien acá en Corazón Equino, sigamos aprendiendo. Todos los días aprendemos. Entonces vámonos a nuestra siguiente sección, Cabestreando, y allá finalizaremos el tema y ojalá todos aprendan como lo solemos hacer en todos los programas. Entonces nos seguimos en la siguiente sección, Cabestreando. Continuamos en nuestra sección Cabestreando, acá dándole un saludo muy especial a nuestro director Carlos y a nuestro invitado Andrés Felipe. Como les dije anteriormente con mi compañera en la introducción, vamos a hablar sobre el tema de la alimentación, que es muy importante para todas las personas que tienen caballos o quieren tener caballos, que es muy importante siempre el tema de la alimentación, el cuidado del caballo. Recordamos que en programa anterior hemos hablado que no todo el caballo que está gordo está bien alimentado, el que está flaco está mal alimentado. Son dietas o procesos en los que están los caballos o la persona pues que está en el tratamiento con él. Son temas que vamos a abordar. Queremos que nuestro director nos hable más sobre el tema en sí que vamos a tratar, que es la alimentación en un equino. Muy bien, muchas gracias a todos los queridos talentos que siempre están ahí con nosotros, pendientes de las redes, que nos están comentando temas a tratar, entre esos ese tema que hace día lo estábamos pendientes, Felipe, esperándote mucho acá. Qué gusto tenerte hoy. Ya Felipe de la casa, ya está en varios programas y del mundo del caballo, y por eso está con nosotros, para que toquemos este tema bien especial, que es la alimentación del caballo, cómo se alimenta un caballo y cómo nosotros los humanos podemos acompañar ese proceso y favorecer una buena digestión, un buen cuidado de los caballos. Entonces, hoy, queridos televidentes, vamos a hablar de esto y acuérdense, cada cosa que hablamos aquí también es en la familia, lo mismo, vamos a estar hablando un poco de ese buen cuidado en la casa, de ustedes, en los hijos, de cómo también nosotros debemos de estar cuidando nuestra salud por medio de la alimentación. Vamos a estar haciendo ese paralelo. Le damos la bienvenida a Felipe. Qué gusto, Felipe, tenerte por acá nuevamente. Carlos, muchísimas gracias pues por la invitación. Claro que sí, ya me siento como en casa acá en Corazón Equino. De antemano los saludo y les agradezco por la invitación y vamos a hablar de lo que nos gusta, de los caballos. Muy bien, muy bien. Felipe, alimentar un caballo. Está la persona que incluso ya tiene mucho tiempo con el caballo, dueño de caballos, y lo que le toca es acogerse a lo que alguien que le cuida al caballo le diga. Entonces vemos que le dan muchas cosas. Vos venís, hace rato te he escuchado, te he seguido en las redes y demás hablando de estos temas. Hoy, ¿cómo podemos ver cuál es el proceso de alimentación de un caballo y cuál ha sido la transformación desde un caballo en libertad a un caballo en estabulación? Claro que sí, Carlos. Mira, no podemos olvidar que el caballo tiene un instinto, ¿cierto? Y de la mano de eso tenemos que adaptar nuestro sistema de alimentación a esas condiciones. Es decir, las
condiciones administrativas de nuestra pesebrera o establecimiento donde alojamos caballos no pueden condicionar la naturaleza del caballo. No sé si han escuchado, por ejemplo, que una de las principales causas de muertes de caballos en el mundo es el cólico, por ejemplo, o el síndrome abdominal agudo, que es lo mismo, ¿cierto? Básicamente, muchos de esos problemas son desencadenados por un mal programa de alimentación. ¿Y cómo es un caballo en libertad? Entonces, si vamos a lo natural, el caballo en libertad se alimenta de 16 a 18 horas al día. Todo el tiempo está el caballo alimentándose. Él está diseñado para comer pequeñas cantidades de alimento, pero durante todo el día. Cuando ya lo establamos, lo alojamos en pesebreras y por decisiones administrativas restringimos su alimentación a unas horas puntuales del día, estamos condicionando la naturaleza y ese correcto funcionamiento del tracto gastrointestinal del equino. Entonces, pilas. No podemos sacrificar la parte natural del caballo, la fisiología del caballo, por temas administrativos. Entonces, uno de los principios básicos, Carlos, es que a nuestro caballo jamás le falte alimento en su pesebrera, para que él así pueda ocuparse la mayor cantidad de tiempo en eso que tanto, ha estado acostumbrado durante toda su evolución, que es alimentarse durante todo el día. Claro, de hecho, encontramos, Tomás, que las personas convierten vicios o malos comportamientos de un caballo y lo avalan como un gran comportamiento. Por ejemplo, tengo entendido, Felipe, allí nos acompañas, el concepto de desayuno, almuerzo y comida es un concepto humano. O sea, el caballo es naturaleza, no dice ahí es la hora de almuerzo, ¿cierto? No, él está alimentándose naturalmente, ¿cierto? Nosotros decimos, es que hay unas horas por rutinas y demás. Entonces los caballos, por ejemplo, generan vicios como golpear las puertas. Entonces el que cuida el caballo dice, están llamando para el almuerzo, y va y le lleva ese cereal, ahorita vamos a hablar de eso, y lo que hace es acuñar y avivar ese comportamiento. Caballos que aprenden a manotear, caballos que aprenden a morder, además pues, en esa búsqueda que es una conducta aprendida y tal vez reforzada también por las personas que manejamos el caballo. Ahí quiero hacer un paréntesis, como nosotros también nos hemos ido transformando en la evolución. Cuando el ser humano descubre el juego, el neandertal, que es el que descubre el juego, se demoró casi 1000 años para dominarlo. Y ahí aprendió a alimentarse diferente. Es decir, aprendió que la carne se asaba, que había que después otros alimentos que se iban a coccionar y hacer otra evolución. Y eso cambia incluso la forma y desarrolla el cerebro del ser humano. ¿Cierto? Es entenderse del ser humano para entender cómo nos adaptamos. A diferencia del caballo, que el caballo está en esa lucha constante de lo que estás diciendo, ¿cierto? De cómo mantengo lo más parecido a mi estado de libertad, alimento constante, ¿cierto? Cómo normalmente puedo tener ciertos patrones, ciertas relaciones o cierta forma de comunicación con los demás caballos. En este tema de alimentar los caballos, por ahí algo que dicen que los caballos deben de alimentarse y no simplemente comer. Es lo mismo, el caballo come cualquier cosa, uno le puede dar tipo marranito, que uno le echa todo lo que sobra. ¿Cómo es la alimentación de un caballo? Carlos, entonces mira, en este aspecto hay dos caras de la moneda. Está la persona que quiere demasiado a su equino y que por, digamos, contemplarlo, busca mascotizar el equino, ¿cierto? Y en esa medida pues suministran alimentos de pronto no muy viables o un exceso de nutrientes que puede ser igual de negativo, un exceso de nutrientes a un déficit. Recuerde que el exceso de un nutriente limita la absorción de otro nutriente. Entonces puede ser igualmente negativo dar demasiado alimento como dar poco. En esa medida también está la otra cara, que es las personas que abusan de la rusticidad del caballo, o sabemos que es un animal herbívoro y que come muchos tipos de forrajes, y digamos un forraje de muy baja calidad y esperan obtener muy buenos resultados con base de forraje, ¿cierto? Y se olvidan de la suplementación, de la sal mineralizada, de otros suplementos que enseguida vamos a profundizar y que ayudan a mantener como esa maquinaria en buen funcionamiento para que el caballo se encuentre en muy buenas condiciones. Entonces, como les digo, ambos extremos son negativos en términos de la alimentación, dar demasiado y dar poco. Ahora, en términos administrativos, recuerden lo que decía Carlos, el concepto de almuerzo, desayuno, termina siendo muy cultural, ¿cierto? Y el caballo quizás en su conducta se adapte a esa medida. Es decir, listo, yo desayuno a las 7, a las 12 y como a las 5.
pero su sistema digestivo no puede hacer esa adaptación. Su comportamiento sí, pero el sistema digestivo no puede hacer esa adaptación. ¿Y qué pasa? El estómago del caballo es muy pequeño y pues sigue el intestino delgado y el intestino grueso es bastante largo, y eso nos da indicios de que el caballo está diseñado para comer pequeñas cantidades durante todo el día. Si yo por temas administrativos quiero engordar mi caballo y decido darle 2 kilogramos de concentrado al desayuno, 2 kilogramos de concentrado al almuerzo y 2 kilogramos de concentrado en la comida, estoy jugando con fuego, básicamente porque el estómago del caballo pues, tiene una capacidad limitada y voy a generar una distensión, un cólico, un dolor, ya que él no está, digamos, diseñado para albergar tanto alimento. Entonces ahí es donde tenemos que adaptarnos nosotros al sistema digestivo del caballo y no pensar de manera equivocada, como se viene comentando hace muchísimos años, que el caballo no evolucionó lo suficiente, sino más bien nosotros adaptarnos a esa condición. En eso, Felipe, nos tocó un tema bien interesante, Tomás. En tiempos, bueno, cuando estaban antes de la pandemia, las cabalgatas y demás, uno encontraba gente que compraba caballos más económicos, delgados. Yo le engordo a 2 meses de una cabalgata importante. Vi morir muchos caballos precisamente porque colocaban el grano, lo que llama cereal, a disposición, o sea, para que el caballo se inflara. Y ahí venían entonces precisamente las compactaciones, o sea, todos estos cólicos y demás. En ese término de esa creencia, y que es importante empezar a desmontarla, es que el caballo come mucho. Felipe nos acaba de decir, el caballo come constantemente, ¿cierto? Y su sistema digestivo está dado, Felipe, que cosa más para forrajes que para estos suplementos que se venden por eso de una forma muy adecuada. O yo voy y miro mi caballo y digo, le doy tanto, o debería tener una asesoría. ¿Cómo debería ser el manejo de estos productos, Felipe? Entonces miremos, partamos digamos de la base, que es que el equino, es un ser herbívoro, se alimenta de pastos, árboles y arbustos, obviamente de su gusto, de su preferencia en cuanto al sabor. En esa medida tenemos que considerar que la base de la alimentación de nuestro equino debe de ser los forrajes. Al menos un 70% de la dieta debe de ser forraje. Y el forraje, existen muchas formas de suministrarlo, ¿cierto? Existen forrajes que llamamos conservados y otros frescos, ¿cierto? Los conservados, aquí tenemos un claro ejemplo, el heno, ¿cierto? El heno es simplemente un método de conservación de forrajes. En Colombia se nidifican principalmente 2 tipos de pasturas, el heno Angleton y el heno Pangola. Digamos, existe una creencia de que los caballos prefieren la Pangola sobre el heno Angleton, ¿cierto? Y la diferencia comercial en cuanto al costo es bastante significativa. En mi opinión, el efecto del heno como tal es más la necesidad del caballo de tener una fibra de un tamaño prudente, efectiva, considerable, que ayude a barrer el contenido de todo el tracto gastrointestinal y que evite digamos, la incidencia de cólicos. O sea que es muy necesario a nuestro caballo darle una fibra de un tamaño considerable, la cual él pueda masticar, salivar, digamos, hacer un proceso de digestión óptimo y favorecer ese tránsito normal de los alimentos. ¿Qué pasa cuando nuestra alimentación está dada a base de harinas, concentrados, cereales? Limitamos bastante la motilidad o el tránsito normal del alimento, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de los mismos forrajes conservados está también el pasto peletizado, ¿cierto? El pasto peletizado en Colombia se hace a base de subproductos del arroz. El arroz lo cosechan y, digamos, el residuo de la cosecha se corta y se peletiza. Es una alternativa viable dentro de los sistemas que están muy, digamos, muy cerca a la ciudad, donde hay poco espacio para cultivar, para producir nuestro pasto, pero realmente hay alto riesgo de presentar síndrome abdominal agudo por impactación. El pasto peletizado como única fuente de forraje representa un riesgo bastante considerable en el manejo de los equinos. Dentro de los alimentos frescos como tal está el pasto de corte o como tal cualquier pasto pues que encontremos en la pradera, ¿cierto?
Dentro del pasto de corte, esto tiene un manejo especial. Ojo, el pasto de corte debe ser cosechado en un momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno de la cosecha del pasto de corte? Antes de la floración. Cuando el pasto de corte florece, todos sus nutrientes, pues todos no, pero sí una gran proporción, migra a la parte superior, a la formación de la flor. Y en ese orden de ideas, lo que queda, lo que cosechamos y lo que suministramos a los caballos presenta muy baja calidad nutricional. ¿Qué es lo ideal? Cortar el pasto de corte, dejarlo secar un poco, al menos de 6 a 12 horas, picarlo y el pasto que piquemos, suministrarlo inmediatamente a los equinos. Cuando yo tengo una hoja de pasto de corte y la pico, garantizo que por acá entren microorganismos y enzimas que ayudan a digerir ese alimento. Y por ende, con solo picar el pasto mejoramos la digestibilidad, el aprovechamiento de ese forraje. Entonces es indispensable picar los alimentos. Entonces tenemos ahí dos temas importantes con lo que me estás tocando. El heno es un pasto que es cultivado en grandes praderas, que es cortado y deshidratado, ¿sí? Y que a partir de la recolección nos lo envían a otros lugares, ciudades o algo así, para ser suministrado, teniendo un componente mucho más fibroso de lo que nos están diciendo. Mientras el que me estás diciendo que es el de corte, cultivado más en las mismas fincas y demás, que hay muchos tipos, me estás diciendo que lo cortemos y lo debemos desaguar, porque es un producto mucho más agua que fibra, lo que te estoy entendiendo, y que en esa la forma que lo suministramos es fundamental. Ahora, la flor, que también es la espiga, o todo lo que produce, ¿cierto? También tiene unos tiempos que también van variando como de acuerdo, me imagino yo, a la región donde se esté cultivando ese pasto. Pues porque a uno le hablan que debería tener, y ahí danos claridad, que el corte yo lo debería hacer entre los 45 y 30 días a los 70, de acuerdo a variables, ¿cómo se varía mucho, Carlos? Ve, yo no te podría dar una razón. Depende, si no me dices una especie de pasto en particular. Depende del pasto. Exacto, depende de la especie del pasto. Sí. Depende del manejo nutricional del suelo. Ajá. O sea, si fertilizamos o no. Bien. Depende de las condiciones climáticas de la zona y del manejo como tal. En términos muy prácticos nosotros hablamos, cuando vemos el corte de pasto y vemos cerca del 10% del corte semillado, es el momento oportuno para cortar. Listo. Felipe, para que tengamos como una medida. Yo tengo una pregunta. Está claro pues que todos los caballos tienen la fuente de alimento que es los forrajes, y en la naturaleza pues están las praderas, lo que ellos consumen. En el tema de la alimentación que ya llevamos pues con los cuidos, los concentrados o técnicamente cereal, ¿es adecuado digamos combinar el pasto el mismo día con el heno o con el concentrado? Entonces, cuando hablábamos de que la base de nuestra alimentación en 70% debe ser forrajes, yo decido como técnico o ustedes como manejadores de caballos en qué proporción doy, o forrajes conservados o forrajes frescos. Esa proporción realmente no es importante desde que cumplamos con los requerimientos del caballo. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que el heno, al estar deshidratado, tiene una mayor concentración de nutrientes porque tiene menos agua. El pasto fresco, como tiene una alta cantidad de agua, tiene una menor concentración de nutrientes y por ende el caballo debe consumir una mayor cantidad. Entonces depende mucho de tus condiciones. Si yo puedo alimentar solamente con pasto de corte, maravilloso, me parece que favorece mucho el tránsito normal de los alimentos y una motilidad constante y progresiva. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones no tengo las condiciones administrativas para garantizar que mi caballo se consuma cerca de entre 40 y 60 kilogramos de pasto de corte al día, que sería más o menos dentro de nuestra raza y nuestras condiciones una medida apropiada. Entonces, si de pronto no puedo garantizar eso, entonces ya tengo que ayudarme con un poco de heno o un poco de pasto peletizado o cualquier otra fuente forrajera que encontré. Entonces las mezclas no tienen un impacto negativo desde que estemos hablando de forrajes. Las mezclas, cuando hablamos de cereales, sí tienen un impacto que enseguida lo vamos a profundizar. Pero en términos de forrajes, el caballo está diseñado básicamente para consumir forrajes. ¿Qué es negativo? Excelente. Los cambios bruscos en la alimentación. Debemos de hacer una transición periódica más o menos de 15 días para, digamos, que el caballo se adapte a los cambios de la alimentación.
ahí tocas, Felipe, un tema que te agradezco mucho que lo toques. Nosotros que estamos en el medio del caballo, que compramos, vendemos caballos, me encuentro, por ejemplo, me parece muy particular y ojalá muchos de los que están en el medio también estén viendo y demás, porque te compro un caballo y a veces me lleva el caballo y punto, y yo lo meto a mis condiciones. A mí me parece importantísimo ese empalme de cómo estás alimentando el caballo, qué les estás dando, para así yo tengo otras dietas e irlo llevando. Pero ¿para qué? Se compra un caballo ya en lo que le esté dando. Creo yo allí que hay un desconocimiento precisamente de eso, ¿cierto? ¿Qué pensás ahí en relación a esa adaptación de, no solamente si lo tengo le va a cambiar, sino compra el caballo y debería llevarle y darle lo que le doy, o cómo podría ser esa orientación? Carlos, total, estás, digamos, dando en el punto. ¿Por qué? Porque un caballo quizás que esté alimentado a base de heno y de concentrado, al día alcanza a consumirse en volumen como tal 7-8 kilos de alimento. Pero ya cuando pasamos a una alimentación a base de pasto verde, él tendría que pasar de esos 8 kilos a consumirse quizás 15, 20 kilos de pasto de corte. Entonces obviamente ese cambio en el volumen, en los comportamientos en cuanto al consumo, van a condicionar mucho que nuestro caballo se desempeñe bien, que tenga una buena salud y que tenga una buena, digamos, estabilidad nutricional. Fuera de eso también hay una adaptación inclusive enzimática. En cuanto a su capacidad digestiva, hay una serie de adaptaciones que deben de transcurrir y que se recomienda que los cambios se den en más o menos. Un ejemplo, con el mero cambio del concentrado nosotros deberíamos de hacer cambios progresivos, 75% del concentrado viejo a 25% del concentrado nuevo que vamos a suministrar. Luego pasamos 50 y 50 y por último hacemos la transición 75-25 y pasamos y hacemos el cambio completo. Esta transición dura cerca de 15 días y ahí disminuimos en gran medida el riesgo de cólico y de presentar algún trastorno metabólico en el caballo. Es decir, que cuando conseguimos un caballo y no sabemos cómo ha sido su alimentación, lo ideal es darle más que todo forraje y administrarle el grano a poco para evitar un cólico. De hecho, les voy a contar algo. Los caballos no están diseñados para consumir almidón. Y el almidón, digamos, es una de las fuentes más comunes de almidón son los cereales, que están en muy altas concentraciones en los concentrados. Cuando nosotros cambiamos la base de la alimentación de nuestro caballo a cereales, estamos corriendo el riesgo a presentar muchos trastornos metabólicos o enfermedades. Uno de ellos, la resistencia a la insulina, que aunque ustedes no lo crean, está muy cerca a nosotros, a nuestras instalaciones, y muchos caballos son subclínicos en este tema. Aparentemente no tienen nada, pero cuando haces los análisis muestran cambios muy marcados en cuanto al comportamiento de la glucosa y la insulina. También la laminitis, el cólico y muchos otros trastornos que generamos a base del concentrado. Enseguida les voy a dar algunos consejos de cómo alimentar nuestros caballos, cuándo suplementar un caballo, cuándo no, cómo evaluamos si un caballo está bien alimentado y cuándo no. Pero por ahora quedémonos con la idea de que el caballo no está diseñado para consumir almidones o carbohidratos. Muy bien, vamos a ir entonces dándole forma a esto para ir terminando en este concepto que es tan importante, ¿cierto? En esas recomendaciones que queremos que nos hagas en torno a cómo alimentar. Y antes de pasar a esto, todo el caballo va teniendo un proceso igual que nosotros los seres humanos. No es lo mismo la alimentación que le doy a un niño que la que le doy dando a una persona adulto joven o a un adulto mayor, y que la que igual va a pasar con el caballo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas dicen, yo le doy esto a mi caballo y no le ha pasado nada, lo que acabas de decir, ¿cierto? Que están muy bien aparentemente, pero recordemos que no es lo que le da el caballo en este instante, es lo que va en la proyección. Es decir, el caballo que tiene 7 años, ojalá va a llegar a 15 o 20 años, y qué impacto va a tener ahí. Gran parte de la laminitis que tiene que ver con esa sobrecarga también de estos cereales, y muchas veces dadas en años anteriores que aparecen posteriormente. Como entonces las recomendaciones de la alimentación, desde la lactancia hasta ya caballos mayores, ¿cómo se llama? Bueno, hablemos básicamente cuando un potro nace. El potro nace inmediatamente amamantarse. En esas primeras horas, luego del nacimiento, puntualmente en las primeras 2 horas, se da una absorción muy grande de inmunoglobulinas. Entonces, ojo, cuando un potro nace inmediatamente, yo debo garantizar dentro de la alimentación que él se amamante. Porque así garantizamos en los próximos 3 meses la inmunidad de ese potro.
El potro va a basar su alimentación los primeros 3 meses exclusivamente a base de leche materna, ¿cierto? A partir de los 3 meses podemos empezar a suministrar forrajes, no con objetivos puntuales en la nutrición, sino más con objetivos de que desarrolle su capacidad intestinal, mejore su capacidad y pueda más adelante hacer una transición a los alimentos sólidos. Entonces, a partir de 3 meses le ponemos heno como una alternativa para que él se distraiga, coja hábitos y también por imitación aprenda ese comportamiento de su madre. La tendencia es que a partir de los 5 o 6 meses se hace el destete. En el destete es básicamente una separación del potro de la madre y empezar a suministrar alimentos sólidos, obviamente con una transición adecuada que ya la veníamos hablando. Fueron 2 meses en los que el potro estuvo consumiendo poco o mucho heno, pero que ya está acostumbrado a consumir alimentos sólidos. Y a partir de los 6 meses en adelante, hasta los 18 más o menos, suministramos un suplemento, que es un concentrado comercial, especialmente diseñado para potros en crecimiento. Ojo, el potro hasta los 12 meses de edad crece cerca del 90% de su alzada y alcanza el 65% de su peso adulto. Entonces esta etapa es supremamente crítica y no podríamos fallar en cuanto a la alimentación. De ahí para allá la alimentación es muy semejante a un caballo adulto. ¿Y cómo es un caballo adulto? Entonces, técnicamente un nutricionista podría hacer un conteo de calorías, un balance nutricional y les podría dar un concepto cuantitativo, pero vamos a hacerlo práctico. ¿Qué tengo que garantizar yo? 1, que mi caballo tenga alimento todo el día. ¿Qué alimento? Ya lo hablamos, siempre forraje. Entonces, para garantizar que él coma todo el día, debo garantizar suministrar un forraje de excelente calidad. Yo tampoco puedo pretender que él coma cualquier tipo de forraje. En cuanto al heno, en el heno hablamos de que el mejor heno es aquel que tenga mayor proporción de hojas y menos proporción de tallo. Eso es una medida importantísima, porque a veces nos cobran unas pacas de heno supremamente costosas cuando la calidad del heno está muy baja. Entonces, entre mayor hoja y menor tallo, mejor calidad nutricional. Ahora, debemos de evitar suministrar heno fresco, recién cosechado. Debemos de garantizar que esté supremamente seco. Lo que se recomienda es que tenga máximo un 15% de humedad para así poder ser almacenado y que no le den hongos. ¿Listo? En cuanto al heno, eso es importante. La especie, digamos, del heno que suministremos, sea Pangola, Angleton, Tipton, o también se vende el invasor. Varía mucho, pero esto tiene un efecto más físico que nutricional, bajo mi concepto, ¿cierto? Hablemos del pasto de corte, ya hicimos un breve resumen. La primer comida del día de nuestro caballo debe ser pasto, bien sea pasto de corte o heno. Si estamos hablando de pasto de corte, debe ser picado justo antes del suministro. No se recomienda picar el pasto, dejarlo amanecer así y suministrarlo al otro día, porque así evitamos de pronto la fermentación y la aparición de cólicos, porque realmente es uno de los problemas de manejo más frecuentes. Excelente. Ya hablamos del pasto, sabemos que el caballo debe consumir pasto a voluntad. Nosotros no podemos restringir el suministro de forraje. Es más, no es ni necesario cuantificarlo bajo los sistemas tradicionales de manejo, ¿cierto? Pero sí que él coma todo el día, eso es una buena medida. Ahora, ¿qué animales deben de suplementarse con concentrados? ¿Y con qué concentrado puedo suministrar yo a mi caballo para que esté bien? Hay muchas marcas comerciales, realmente la marca no tiene mucha importancia, lo que importa es el contenido nutricional de ese concentrado. Y la recomendación básica es 1 kilogramo de concentrado por cada 100 kilos de peso al día en caballos de mediana a alta intensidad de trabajo. Un caballo en mantenimiento que no sea sometido a un esfuerzo marcado, que no esté en una baja condición corporal, con el pasto de buena calidad, y resalto buena calidad, bastaría para mantener su condición. Ya cuando empezamos a trabajar, es decir, un trabajo ligero que es 2-3 veces a la semana, no un trabajo muy intenso que exija físicamente al caballo, 1 kilogramo de concentrado al día bastaría repartido en varias raciones. Entre más raciones yo reparta el concentrado, mejor aprovechamiento voy a tener de su concentrado. Es decir, desayuno, almuerzo y comida, pero si yo le doy 5 comidas, el mismo kilogramo, él va a tener un mayor aprovechamiento de eso. ¿Listo? Excelente.
Cuéntame. No, excelente todo este tema pues de los concentrados y tener muy claro eso, que se le regula el concentrado, pero el heno y este tema del pasto se le deja a disposición, pues que es como la naturaleza y más que todo le ayuda en la digestión. Y ahora bien, la presentación del concentrado también cambia. Este concentrado que ustedes ven acá se conoce como extruido. Dentro de los procesos de transformación de las materias primas es el de mayor digestibilidad y de mejor aprovechamiento para el caballo. Solamente ese procedimiento térmico y de altas temperaturas y presiones garantizan un mejor aprovechamiento del alimento. Luego sigue el peletizado. Este es en orden como el segundo de mejor aprovechamiento y de menor desperdicio, porque recuerden, muchachos, que también hay una cantidad de alimento que se desperdicia por el manejo que le damos, por mal almacenamiento, por mal suministro, porque el caballo pues en su comportamiento deja caer algunas fracciones. En última medida estaría el concentrado, que es en harina. Este concentrado tiene menor digestibilidad que los anteriores, así pues suponiendo que tiene las mismas materias primas, y tiene un muy alto desperdicio. Sirve mucho para hacer mezclas con melaza y suministrar medicamentos y darlo como un snack. Pero uno se arriesga de pronto pues, al tener altas pérdidas, pues porque es un polvo y se pierde muy fácil. Ya hablamos de que el concentrado es un suplemento, pero hay otros suplementos adicionales. La gente tiene muchos mitos acerca de la sal. Es que yo le doy sal a mi yegua y la yegua se aborta, o es que los caballos no necesitan sal. Entonces, ¿qué es la sal mineralizada? Ojo, es muy diferente la sal de mar o sal común a la sal mineralizada o sal del Himalaya, que está muy común, pues no sé si lo han visto comercialmente, ha cogido mucha fuerza. Todas son buenas y la sal de cocina es mejor que no dar nada, pero con sal de cocina solamente estoy suplementando sodio y cloro. Pero hay una cantidad de minerales que son deficientes en el forraje, que son la base de nuestra dieta y que yo debo suplir. Entonces está el fósforo, micromineral, cobre, zinc, cobalto. Entonces el caballo sí o sí debe consumir sal mineralizada. Un caballo en entrenamiento suda bastante, pierde muchos minerales. Se hace muy difícil cuantificar cuánto debe consumir. La sal también debe ser a voluntad. Luego de un periodo de transición donde acostumbremos al caballo el consumo de sal, porque es que la sal en exceso también puede ser tóxica para una yegua preñada, pero tiene que ser que alcance consumos demasiado exagerados. Me refiero a 1,5 kilos de sal por día, algo así. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el consumo de sal. Lo recomendable es que un potro consuma de 50 a 80 gramos de sal al día, sal mineralizada, cualquiera de las marcas comerciales, y caballos adultos de 100 a 140 gramos por día. Y en los caballos de alta intensidad, dejar la voluntad. Después de un periodo de transición, ellos no alcanzan a consumir, pues, digamos, niveles tóxicos. Excelente. Bien, entonces vamos ahí a dejar con nuestro invitado porque tenemos mucho que hablar. Igual vamos a tener otros programas con vos, Felipe, y muy interesante esto, queridos televidentes, allá en casa, este paralelo y esta analogía con la alimentación suya, madre de familia, padre de familia, es básico, cómo la alimentación tiene que ver también con los procesos de inteligencia, el desarrollo físico, el desarrollo emocional del individuo. Entonces, para que en casa también nos cuidemos a nuestros niños, a nuestras mujeres gestantes, a nuestros adultos mayores. Así como nosotros en Pesevereras también estaremos cuidando con esas recomendaciones que hoy un experto en el tema nos está dando. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Listo, así como dijo nuestro director, vamos a nuestra siguiente sección más allá de las riendas. Ahí pudieron ver desde la voz de un experto que no es alimentar con lo que tenemos, sino saberlo alimentar para el cuidado del caballo y de todo. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden que nos ven en la red de Oriente TV y nos pueden encontrar en Instagram como Fundación Corazón Equino. Listo, queridos televidentes, para finalizar este programa del día de hoy, quiero hablarles sobre las cosas que tenemos que recordar a la hora de la alimentación de un caballo. Presté mucha atención, está súper interesante, me alegra mucho que hayamos hablado sobre este tema tan importante. Ustedes algunos televidentes que tienen caballos, darse cuenta de si en verdad estamos alimentando bien a nuestro equino, si le estamos dando los nutrientes necesarios. Recordemos que si un caballo está gordo no quiere decir que está bien alimentado, o si está flaco es que está pues desnutrido o mal alimentado. Recordemos también que
para uno saber si está bien alimentado, podemos ver el pelaje, el estado de ánimo del caballo, podemos ver su analogía. Entonces hay que tener en cuenta todos esos componentes a la hora de definir si un caballo está bien alimentado o mal alimentado. Así es, Mariana, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones. Nuestro invitado hoy nos ha aclarado muchas de las cosas que a veces desconocemos. No todos los cereales y toda la administración de la comida está bien hecha. Ya saben que de pronto en otros programas de pronto no lo trataremos más a profundidad, cómo darnos cuenta de nuestro caballo cómo está, para ver que el tono del pelaje es muy importante, el estado del ánimo, como decía la compañera, no tanto que el caballo que se le vean las costillas que vulgarmente llamamos está mal alimentado, y el que está muy gordo está bien alimentado. Eso hay que hacer mucho énfasis, hay que dejarlo muy claro, que es más un tema médico, de hidratación, del color del pelaje y el estado del ánimo, que generalmente la apariencia. Entonces ahí les dejamos la inquietud para que cada quien estudie su caballo en casa. Luego más adelante vamos a enseñarles acá desde Corazón Equino con nuestros invitados cómo lo vemos, cómo lo tratamos y cómo llevamos todos esos caballos en proceso. Muchas gracias por llegar al final del programa, nos vemos en un siguiente capítulo. Un abrazo para todos.